Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Es un privilegio estar con ustedes hoy en este devocional, esta mañana. Quiero agradecer a la invitación al grupo de misiones para poder compartir este devocional aquí en esta semana misionera en Avance Cristiano. Muchas gracias por esa invitación. Ustedes sabrán, junto con mi esposa Latica, yo soy el alemán, estamos acá ahora en Medio Oriente sirviendo al Señor y estamos teniendo el privilegio de servir en los no alcanzados. Y realmente cuando me invitaron para este devocional, fue muy lindo poder compartir todo lo que estamos aprendiendo junto con mi esposa de los no alcanzados. Así que queremos reflexionar en la palabra de Dios, como siempre. ¿Dónde vamos a reflexionar sino en la palabra de Dios y en las palabras del apóstol Pablo? ¿Qué más, no?, de su ministerio enviado a los gentiles? Que hoy podemos decir que los gentiles son los no alcanzados del siglo XXI. En ese tiempo los gentiles eran los que no estaban en el pueblo de Israel, los que no recibían, los que no sabían realmente la verdad, los que no conocían que existía ya una palabra escrita que había profetizado sobre un Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Los gentiles no sabían, o generalmente la mayoría de los gentiles no sabían. Y por eso Dios llama al apóstol Pablo para enviarlo a este pueblo, a estos no alcanzados en ese momento. Y él reflexiona, y él habla de su amor por ellos y de su trabajo con ellos. A veces hasta criticado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, por ser tan pasional y con tanto amor por los gentiles, por los no alcanzados. Vamos a reflexionar en eso. En el libro de Romanos, hermanos, en el libro de Romanos, terminando el libro, en el capítulo 15, desde el versículo 14 en adelante hasta el 21, vamos a mirar los pensamientos, los deseos que tenía el apóstol en su llamado. El apóstol en su llamado con respecto a lo que Dios quería hacer en los no alcanzados, en los gentiles. El lema de esta semana es ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿No? Para creer, alguien tiene que ser enviado. Y así dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sigue diciendo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, hermanas, el apóstol Pablo es muy claro hablando de su llamado, pero hablando de su llamado y lo que está haciendo en su llamado. Estamos en el siglo XXI, y mi reflexión es: los no alcanzados son los gentiles del siglo XXI. Entonces vamos a reflexionar también, vamos a
hacer que nuestro corazón, nuestra mente, se abra y entienda esta palabra. Yo quiero realmente compartirles, porque hablar y predicar a los no alcanzados es una escuela. Pero para eso Dios nos tiene que hablar el corazón, nos tiene que abrir la mente, nos tiene que enseñar realmente cómo llegar a ellos. No solamente orando, sino llevando el Evangelio a sus vidas. Y justamente me encanta porque dice el apóstol aquí, habla de una iglesia que rebosaba de conocimiento, que tenía hasta la madurez, ¿no? Rebosaba de conocimiento, tenía la madurez de aconsejarse unos a otros y que estaba llena de bondad. ¿De qué está hablando? De una iglesia madura, de una iglesia que ya no se miraba a su ombligo, de una iglesia que ya estaba entendiendo que el amor de Dios era en sus vidas y eso era lo más importante. Entonces estaba hablándole a esa iglesia que ella la consideraba madura, diciendo, ustedes están llenos de bondad, rebosantes de conocimiento, de manera que podéis aconsejaros unos a otros. Miren, estaba hablando de madurez, de que había ya en esta iglesia gente que podía aconsejar unos a otros. No es que estaban esperando escuchar el Evangelio, no que era la primera vez que escuchaban del amor de Dios, sino ya era una iglesia madura, crecida, así como son ustedes, así como es Avance Cristiano. Así como son ustedes, son una iglesia que están rebosando de bondad, que tienen conocimiento de la palabra. Tantos buenos maestros y pastores que hay en su iglesia, en el cual tengo mucha admiración y amistad también. Y doy gracias a Dios por poder hablarle a ustedes y decir, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia Avance Cristiano en el siglo XXI. Y él dice, pero os he escrito, hermanos, comparte atrevimiento para haceros recordar, y esa es la parte que quiero que arranquemos. El apóstol está hablando de que quiere recordarle a esta iglesia llena de bondad, a esta iglesia rebosante de conocimiento, a esta iglesia que se podía aconsejar unos a otros. Él les quería recordar, que no se olvidaran que el Evangelio es completo, que el Evangelio no es una parte, sino es completo. Y en ese Evangelio, Él les dice, yo quiero recordarles, por la gracia que Dios me ha dado, el ministerio de Jesucristo a los gentiles. Él está hablando de eso, Él está hablando de su ministerio, pero Él quiere recordarles a la iglesia que afuera del templo, que afuera de las paredes del hermoso templo que ustedes tienen, afuera de ese lugar hay gente que todavía no ha escuchado del Evangelio. Y Él está hablando específicamente de los gentiles, que como empecé el devocional, son los no alcanzados. Quiero irme más allá de la zona sur de Buenos Aires. Quiero irme más allá, ¿no?, de las ciudades de Buenos Aires. Quiero irme hacia los lugares de los no alcanzados. Puede ser África, puede ser la selva amazónica, puede ser Asia, o pueden ser las tribus australianas, ¿no?, aborígenes australianos que están metidos en la selva, el desierto. Puede ser islas alejadas del mundo, donde todavía, escuchen bien, y esto está pasando, todavía hay gente que no ha escuchado el Evangelio. Increíblemente. Siglo XXI, comunicaciones, redes sociales, gente que vive de un like, es una cosa, pero hay gente, todavía personas, seres humanos, que no han escuchado nunca que un Dios fue enviado y se hizo hombre. Un Dios fue enviado y se hizo hombre. Caminó entre nosotros, murió en una cruz y al tercer día resucitó, demostrando que era el verdadero Hijo de Dios. Todavía hay gente que no ha escuchado esa verdad, que ese Dios que se hizo hombre vino a salvar a la humanidad, vino a morir por sus pecados. Esos son los no alcanzados. Hay todavía grupos étnicos que nunca han escuchado el Evangelio. Ustedes saben bien, ustedes viven
en la zona bendecida de Argentina y de Buenos Aires, donde el Evangelio ha sido predicado. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, más de lo que nos imaginamos. Gracias a Dios, esa libertad, ese amor de Dios por nuestra nación. Pero podemos decir que los argentinos son un pueblo alcanzado. Todavía puede haber grupos étnicos, aborígenes, autóctonos, que no hayan escuchado el Evangelio. Puede ser que haya. Pero yo sé que hay llamados y gente que está yendo a esos pueblos. Pero aquí, en esta zona, estamos con mi esposa en Medio Oriente, estamos trabajando específicamente con un pueblo no alcanzado. Y este pueblo no alcanzado no sabe que hay un Salvador que vino por ellos. Por eso digo que es una escuela. Es una escuela. Y en esa escuela el apóstol habla de eso. Él habla de que si yo puedo gloriarme o no, ¿de qué gloriarme en Cristo? Dice, he hablado de Él en todos lados, ¿no? Está hablando en todos lados conocido, desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿no? Hasta la zona de Europa. Él ya ha hablado del Evangelio, se ha dado. Pero en el versículo 20-21, que quiero centrarme ahora ahí, él comienza a hacer una reflexión más profunda. Y el apóstol empieza a decir, de manera que me esforcé en predicar el Evangelio. La versión en inglés dice, yo tengo la ambición de predicar el Evangelio, ¿no? La ambición santa, diría el director bendecido que se cobró con ustedes, Raquel Granz. La ambición santa. Dice aquí en español, de manera que me esforcé en predicar el Evangelio. En la versión inglés, yo tengo la ambición santa de predicar el Evangelio. Dice, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Y eso es lo que quiero compartirte, hermano, hermana. Eso es lo que quiero que reflexionemos. Los no alcanzados están todavía, pero el Evangelio también. Y nosotros tenemos que esforzarnos, tener una ambición. Señor, quiero llevar el Evangelio a los no alcanzados. Aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y en los que nunca han oído de él, entenderán. Eso es ir a los no alcanzados. Me gusta que el apóstol habla de, no quiero predicar donde ya se predicó. No quiero hablar donde ya se habló. Quiero realmente compartir donde nunca te escucharon. Y para hacerlo hay que tener un deseo, una ambición, como dice la versión en inglés. Una ambición, un deseo. El apóstol aquí en español dice, me esforcé. Y sí, para predicarle a los no alcanzados hay que esforzarse. Porque generalmente, y esto lo he hablado con otros colegas que tienen llamado, generalmente les digo, ¿vos querés predicarle a los no alcanzados? Vas a tener que aprender otro idioma, aparte del que ya hablas. Aparte del argentino, vas a tener que aprender otro idioma. Generalmente de base es el inglés, y después otro idioma más. Y por eso digo que es una escuela, porque uno aprende a conocerse. Nuestras limitaciones humanas, uno aprende a conocerse. Yo quiero contarte, para cerrar este devocional, un testimonio respecto al pueblo no alcanzado que estamos ayudando, que estamos sirviendo, y son los yazidíes. Los yazidíes son un pueblo de más de 2000 años. Los libros históricos dicen que ellos descienden de los medos, los que están en la Biblia. Qué privilegio tenemos con mi esposa de poder llevar el Evangelio a pueblos que están en la Biblia. Y podemos decir que es una escuela. Hace no muy poco tiempo, hablando con uno de mis mentores,
sobre este llamado, sobre este oficio de ser misionero, hablando con él, le reflexionaba y le decía, estar con los no alcanzados es una escuela. Es una escuela donde uno tiene que aprender día a día, primero sus costumbres, sus idiomas, su cosmovisión de la vida, porque uno puede decir lo más sencillo de la Biblia y ellos no la conocen. Y Dios nos abrió las puertas de entrar a este centro, en un campo de refugiados de este pueblo, después de un genocidio que ellos habían tenido. Entramos a un campo de refugiados. Mi esposa como maestra de inglés y yo como maestro de fútbol. Y de esa manera, esa puerta nos abrió de estar con la comunidad y de semana a semana estar con maestras yazidis y con niños, no mínimo de 150 niños, de 150 a 300, tenemos trabajo. Y semana a semana estar aprendiendo y enseñarles. No se puede hablar abiertamente, no podemos abiertamente hablar de Jesús porque las leyes del campo de refugiados y un poco del país nos prohíben hablar abiertamente. Entonces es una escuela, uno debe enseñar el Evangelio, hablar del amor de Dios y mostrar el amor de Dios de una manera un poco encubierta. Eso nos llevó a tomar una decisión con mi esposa, a orar y ayunar para que Dios nos dé una oportunidad. Decíamos, Señor, danos una oportunidad, danos una oportunidad, danos una oportunidad. Y así estuvimos orando meses, hasta que una mañana, yendo al campo de refugiados, llegamos esa mañana y estaba todo cerrado. Nos enteramos en ese momento que era feriado, ¿no?, en el pueblo yazidí. Nosotros no lo sabíamos, era feriado. Entonces tuvimos la decisión, ¿qué hacemos? Llamamos a la directora del centro y la directora nos dijo que nos iban a abrir el centro para niños, que iba a ir una de las maestras, la cual ya estaba preguntando sobre ese tal Jesús. Y lo que parecía un fracaso o algo que parecía que estábamos perdiendo, cambió ese día en un día maravilloso, porque pudimos, junto con una hermana que es de este país, que hablaba su idioma, pudimos reunirnos en un aula, cerrar todas las ventanas, cerrar todas las puertas, y los tres ahí reunidos, poder sacarle las dudas a esta joven que deseaba saber más. Y cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene el deseo de hablar donde nadie ha hablado, Dios hace la obra, porque la obra del Espíritu de Dios es tocar los corazones. ¿Y saben qué? Esa mañana ella nos pidió que oremos por ella, porque ella había tenido una infancia durísima y tenía mucho dolor en su infancia. Y nos pidió que oremos por ella. Y ella escuchó del amor de Dios hacia su vida. Pudimos compartirle en 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ella, la primera vez en su vida, escuchen bien, la primera vez en su vida que escuchó esa palabra, la creyó, oramos por ella, y ella aceptó al Señor. Y en su corazón creyó esa palabra, su primera vez que la escuchaba en su vida, creyó en esa palabra y su vida cambió. Porque ella después de la oración nos dice, siento felicidad, siento paz, siento que mi vida anterior se fue, me siento otra. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo. Iglesia, el apóstol Pablo nos enseña en este día, en este devocional, de manera que me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Y así es.
Cuando la palabra llega a un no alcanzado, ese no alcanzado ve y entiende. Así que quiero terminar de decirte, tenés que esforzarte, tenés que poner tu voluntad, tenés que buscar la palabra, tenés que orar por los no alcanzados. La oportunidad va a llegar para que les puedas predicar. Va a llegar, va a llegar. Ellos van a creer porque alguien te va a enviar. Gracias, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho y Dios los siga usando.